transmisiones de radio y televisión, porque no era noticia, por supuesto, que sería era bueno tener el mapa de los periódicos, los canales de televisor en Bolivia. Todos están ligados a la oligarquía, todos están ligados a las grandes empresas, absolutamente todos. Es más, ellos que hablan de libertad de expresión, eso es una burla lo que ocurre en Bolivia. En Bolivia no hay ninguna posibilidad de que la gente pueda opinar, chicos, sino tergiversan todas las cosas y las dicen como les da la gana. Es decir, la opinión pública está condenada a escuchar una sola campana, que es la campana que defiende los intereses de las grandes corporaciones financieras internacionales, de la gran empresa, de los empresarios y sus testaferros oligarcas bolivianos, que es una minoría, chicos, de la población, que quiere someter a los pueblos. Quieren obligar a los pueblos a la guerra, quieren obligar a los pueblos a la sangre, al enfrentamiento, para que puedan defender derechos que son esenciales. Ellos hablan de constitución cuando la constitución les favorece. Ahí está la constitución boliviana, y hoy están violando descaradamente la constitución boliviana, en descaro, así frente al mundo, diciéndole que no les importa Naciones Unidas, que no les importa OEA, que no les importa los pueblos, que no les importa nada, ni les importa ningún gobierno. Le importa solo los intereses de una oligarquía, los intereses de las corporaciones, los intereses financieros, eso es lo que le interesa. Le importa un comino condenar a un pueblo a una guerra civil interminable. Le importa un comino los muertos, le importa un comino el enfrentamiento. Fíjate la posición de Evo Morales todavía, ayer, hoy, sigue siendo: el gobierno llama al diálogo. Les prometo que vamos a sentarnos y vamos a hacer compatible el contenido del estatuto con lo que aprobemos en la Constitución, teniendo mayoría para aprobar la constituyente. Está flexibilizando para oír a la minoría. Y así lo está haciendo. Desde el inicio ha sido la posición de Evo Morales, claro. Pero faltan todavía 24 horas para la aplicación del referéndum tramposo ese que quieren aplicar. Y todavía Evo está diciéndole: los llamo a una mesa de diálogo. Es posible hacer compatible lo que ustedes quieren del estatuto autonómico con la Constitución, pero no se vayan fuera de la Constitución. No, ellos se van a ir fuera de la Constitución, porque a ellos les importa un comino el resultado del referéndum. Ellos quieren provocar una situación de desestabilización. Ahora, la gran pregunta ahí es: ¿a quién representa ese referéndum? ¿Qué porcentaje de la población electoral de Bolivia legitima esa acción que está allí? Esas son Tania, respuestas que vamos a tener fíjate, después. Independientemente de la población, está representando los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. El gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Bush, no es el gobierno del pueblo norteamericano. Siempre el gobierno de los Estados Unidos es el gobierno de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, de los grandes centros financieros, y utilizan al gobierno como un gendarme, como un policía que actúe sobre todo el planeta, donde quiera que sea necesario, para defender los intereses de las grandes corporaciones. Claro, listo. ¿Qué están defendiendo ellos con el referéndum? Ellos están buscando de quitarle al gobierno, como no pueden orientar al gobierno, porque la mayoría está con el gobierno, está con Evo Morales. Ellos están separando la zona donde está la mayor riqueza, donde está el gas, donde está el petróleo, donde tienen ellos intereses, para quitársela a Evo Morales. Y están utilizando a la minoría oligárquica de esos países para poder imponerla por la vía de la fuerza. Fíjate, lo que pasa es que se va a presentar eso al mundo como que se realizó una consulta electoral con características legítimas y que la población de esos estados de Bolivia, de esos 4 regiones de Bolivia, aprobó por mayoría ese estatuto autonómico que ya hemos dicho lo que intenta es separar las regiones. Se va a presentar eso hacia la opinión pública. Es tan cierto lo que tú dices, que son los intereses de las grandes corporaciones, que vamos a revisar un poquito cuál fue el decreto que firmó ayer el presidente Evo Morales. Dice: con la última fase de la estatización de los hidrocarburos decretada por el mandatario el 1 de mayo de 2006, el Ejecutivo Nacional adquirió el 51% de las acciones de las petroleras Andina, la filial boliviana de Repsol YPF, la empresa Chaco, que hasta ahora está en manos de la estadounidense Pan American Energy y del grupo British Petroleum, y además la operadora de gasoductos Transredes, que pertenece a la sociedad de capitales británicas Ashmore. Todas habían sido privatizadas en los años 90, eso es lo que está detrás. También adquirió la mayoría accionaria de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia, un consorcio de capitales peruanos y alemanes. El ministro de Hidrocarburos dijo que con esta medida adoptada, ahora la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos comenzará a ejercer en estas empresas la administración y manejo de los recursos, cumpliendo así con la palabra empeñada en el año 2005
según la cual el Estado boliviano iba a ser quien ejerciera el control de las empresas estratégicas. Esto es contra lo que va realmente ese estatuto. Pero mira, listo, vamos a ver lo que ocurrió aquí en Caracas. Hubo una concentración de apoyo a la unidad territorial de Bolivia. Allí estaba, entre otras, la parlamentaria Noelí Pocaterra. Vamos a ver qué le dijo a las cámaras venezolanas de televisión. Adelante. Los pueblos de Latinoamérica vamos a defender la integralidad territorial de Latinoamérica. No estamos dispuestos a ser colonia de nadie, estamos dispuestos a defender la soberanía y estos territorios, la independencia, cuéstele lo que nos cueste. Estamos dispuestos a eso y decididos a que eso sea. Bueno, así es, ese es el tema que vamos a tratar un poquito más adelante. Tenemos también aquí en el estudio, ya llegó Aristóbulo, el maestro Claudio Cedeño, caricaturista, pintor, y además quien ha sido la voz y el testimonio de muchas etapas vividas por Venezuela. Vamos a comentar con él cómo ve él todos estos cambios. Ayer fue 1 de mayo y hubo una gran concentración. Aristóbulo, que no la pudimos comentar, pero no estuviste aquí con nosotros ayer. Salieron los movimientos sindicales y los sindicatos unidos a marchar en favor de lo que parece ser una consigna aceptada, la unidad de los movimientos sindicales y la orientación socialista de los mismos, que fue una solicitud que le hizo el presidente de la República. Vimos ayer la contundencia con que se acató ese llamado. Vamos a ver. Tania, yo creo que la movilización ayer fue extraordinaria, y fue extraordinaria porque el movimiento sindical venezolano está en un momento extraordinario. Este es el mejor momento del movimiento sindical venezolano. Se han tenido altibajos. Este es un momento en el cual tiene el mayor nivel político la clase obrera, y por eso ratificó ayer en la calle, con su presencia, el carácter antiimperialista de la fuerza laboral venezolana, en primer lugar. En segundo lugar, tiene una conciencia de la unidad, no solo de la clase obrera, sino de la unidad de los pueblos, y por eso la consigna de la paz. El carácter antiimperialismo y el compromiso de luchar por la paz son fundamentales. Para eso se necesita una clase obrera unida, que al mismo tiempo esté comprometida con el proceso de transformación de la sociedad, que es el proceso revolucionario que lidera el presidente Chávez. Esos 4 polos, a mi juicio, ¿verdad?, son fundamentales. La paz, el carácter antiimperialista, el compromiso con la revolución bolivariana para profundizarla, la unidad de los trabajadores, y en el plano internacional la movilización estaba destinada a expresar la solidaridad con el hermano pueblo boliviano y el respaldo a su presidente Evo Morales. Bueno, Aristóbulo, tenemos que hacer un corte. Vamos a tratar después de la pausa cómo se refleja hoy la noticia de esa conmemoración del 1 de mayo y el aumento salarial. Por supuesto, ya comenzaron visiones distintas a esas que vamos a analizar más adelante cuando regresemos de esta pausa. Ya tendremos incorporado aquí también al maestro Claudio Cedeño. Ya regresamos.